en el foro de, buenas noches, en el foro, va a estar en el entorno inicial, en el foro de noticias. Ahí va a quedar alojada porque como estamos en este momento haciendo las webconferencias por la plataforma Meet, entonces ya no tenemos acceso a un link, sino que nos toca subirlas y por el peso de los videos, pues no podemos compartirlas a los correos electrónicos. Bueno, voy a permitirme presentarles mi pantalla para que podamos ver la presentación. Por favor, alguno de ustedes me confirma si están viendo bien mi pantalla. Sí. Ok. Entonces, bueno. Vamos a tratar los temas de la unidad 1, que están referentes a los planes de vida. En la noche de hoy, los componentes de la exposición son, en primer lugar, vamos a hablar sobre el auto 004 de 2004, que habla sobre el tema de desplazamiento forzado, donde se toma la sentencia T025 de 2004, que declara el estado de cosas inconstitucionales para el tema del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas. Profe, disculpa, ¿me repite por favor el número del artículo? Gracias. Del auto. Del auto, sí. El auto, ¿estás viendo mi presentación? Sí, desplazamiento forzado, sí. Estado de cosas inconstitucionales, auto número 004 de 2004. Perfecto. Pero este auto se da como un pronunciamiento a la sentencia T025 de 2004, que es la que declara el estado de cosas inconstitucionales. El auto es una comunicación que hace la Corte Constitucional sobre las acciones que se van a implementar frente a esta declaratoria que hace dentro de la sentencia, pero pues ya procederé a explicar cómo se hace este proceso. Vamos a ver qué es el etnodesarrollo, cuáles son los pasos para la construcción de un plan de vida y qué es un plan de vida, quiénes son los responsables dentro de los planes de vida, y en los temas de la minga, no quise tratar tanto como minga de reflexión y pensamiento, pero sí el tema en general de lo que se refiere a una minga. Bueno, vamos a iniciar con el tema del desplazamiento forzado. Cuando la Corte Constitucional en la sentencia T025 declara el estado de cosas inconstitucionales, está versando o está utilizando su poder facultativo que le da la norma para establecer que actualmente o para ese año, en el 2004, aunque hoy en día se sigue presentando, las comunidades indígenas estaban siendo afectadas por un hecho de violencia, diversos hechos de violencia que conllevaban a que las garantías de sus derechos no se estuvieran dando. Tanto es que el Estado no estaba cumpliendo con su deber de no solamente garantizar los derechos, sino generar una protección especial respecto a las comunidades indígenas, como lo ordenan organismos internacionales como la OIT, en la que existen pronunciamientos que amparan la protección de las comunidades indígenas, no solamente por sus caracteres de minorías y de vulnerabilidad, sino también por considerarse muy relevante los temas de diversidad cultural y saberes ancestrales que estas comunidades tienen. Los antecedentes que tenemos de esta pronunciación que hace la Corte Constitucional se dan debido a algunas de las situaciones que ponen en peligro de ser exterminados cultural o físicamente a las comunidades indígenas en relación al conflicto armado. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es no solamente declarar el estado de cosas inconstitucionales, sino también emitir un auto, que es el 004 de 2004, en el que establece unas acciones precisas y hace un llamado a las instituciones que son las encargadas de realizar los procedimientos necesarios para amparar los derechos de las comunidades indígenas, entre ellos el bienestar familiar, las unidades de víctimas y también el Ministerio del Interior, para que emprendan acciones para contrarrestar esta situación. Lo primero que encuentra la Corte Constitucional es que existe una contradicción entre lo que hace el Estado y dice el Estado. El Estado siempre se ha catalogado o se ha considerado como un Estado multicultural y pluriétnico. Esto lo hace no solamente un gran potencial diverso
a nivel cultural, sino también ha sido como una fuente de reconocimiento a nivel internacional por el gran número de comunidades indígenas que habitan el territorio. La contradicción a la que se refiere la Corte Constitucional es que aún que el Estado saca, digamos, como tiene esa característica tan importante de su diversidad cultural, lo que no emite acciones que vayan en favor o que apoyen y contribuyan a garantizar los derechos de las comunidades indígenas. Entonces, prácticamente lo que dice la Corte Constitucional es que es un país diverso, pero es un país donde existe un gran número de asesinatos de líderes de las comunidades indígenas. Establece algunos factores del conflicto armado, que son los que se dan o que operan para que exista un gran nivel de desplazamiento y de desintegración de las comunidades indígenas. Más o menos en Colombia, para el momento en que sale este auto, en el año 2004, existían 30 etnias que se encontraban en alto riesgo. Los factores de desplazamiento que establece la Corte son básicamente tres. Uno es por las confrontaciones que se dan entre grupos armados ilegales. En estos encontramos a los grupos paramilitares, las guerrillas, grupos de narcotráfico, bandas delincuenciales y también confrontaciones con la fuerza pública que se dan dentro de los territorios indígenas, los procesos bélicos que involucran a las comunidades indígenas y los procesos territoriales o de disputa territorial y de disputa socioeconómica dentro de estos territorios. Dentro de las confrontaciones que se dan en los territorios indígenas, encontramos algunas situaciones como lo son controles de movilidad que han impedido que las comunidades pues, puedan circular libremente por su territorio. Los alimentos también se ven restringidos dentro de esos controles de movilidad, los medicamentos ancestrales, los combustibles, los bienes, los servicios básicos y la ayuda humanitaria. Encontramos también algunos controles de comportamiento que ejercen los grupos armados ilegales sobre estas comunidades indígenas. Encontramos temas de reclutamiento forzado de jóvenes, menores y algunos pobladores de las comunidades indígenas. Dentro de las acciones bélicas que se desarrollan está el tema de las minas antipersona que se colocan dentro de los territorios. Está también el tema de los mismos enfrentamientos que se dan dentro de las distintas distintos grupos al margen de la ley que no necesariamente involucran a las personas de las comunidades indígenas, pero que sí hacen intervención dentro del territorio. Tenemos también, hay unas formas de involucración o en las que se involucran a las comunidades indígenas y es cuando se les solicita ayuda especialmente por parte de la fuerza pública para definir dónde se ubican los grupos armados ilegales y esto los pone en una situación altísima de riesgo. Hay un asesinato sistemático de líderes de las comunidades indígenas. Dentro de los procesos de ocupación territorial y disputas territoriales y disputas socioeconómicas, encontramos las ocupaciones temporales que hacen los grupos al margen de la ley dentro de los territorios, algunas actividades ilícitas que se desarrollan dentro de las comunidades indígenas y finalmente las fumigaciones que se dan con glifosfato o con erradicación manual dentro de los territorios sin hacer uso de la consulta previa a las comunidades. Es muy importante que tengamos en cuenta por qué la Corte Constitucional hace una diferenciación en estas comunidades indígenas acerca del tema del desplazamiento forzado. Pensémoslo en estos dos sentidos. ¿Por qué es para la Corte Constitucional un estado de cosas inconstitucional o lo declara un estado de cosas inconstitucionales al tema del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas y no lo hace, digamos, para las comunidades campesinas que también se ven afectadas por esta misma problemática social? Para ello, esto es tomado de una capite del auto 004 en la página 12, nos dice que la ACNUR, cuando intervino dentro de
la sentencia que se estaba profiriendo, dice que la pérdida de control sobre el territorio y efectivo ejercicio de territorialidad deteriora los principios fundamentales de la vida y convivencia que fundan los procesos de construcción de identidad, los sistemas internos de autonomía, control y gobierno, los circuitos de producción y las dinámicas de enculturación. Es decir, que el territorio para las comunidades indígenas tiene una implicación que va más allá de los procesos sociales como la seguridad alimentaria, el derecho a una vivienda y el derecho a tener unas condiciones de vida, de educación dentro de un territorio, sino que también es una parte que es muy influyente dentro de su cultura, dentro de sus propios procesos de construcción de identidad y de procesos de enculturación, es decir, de la forma en que se transmite el conocimiento y los saberes milenarios de las comunidades indígenas a partir de la tradición oral. Esta conexión que tiene el territorio cuando cuando se llega a un proceso de desplazamiento, lo que hace es que se genere un shock cultural, es decir, que las comunidades indígenas se aparten de sus saberes, se aparten de sus tradiciones y se inicien procesos de aculturación, especialmente en las poblaciones más jóvenes y de niños de las comunidades indígenas, haya una vulneración a su alimentación, porque claramente cuando ellos llegan a una ciudad en un proceso de desplazamiento, pues no van a conseguir los mismos alimentos y las mismas formas de vida que tendrían dentro de su territorio, y pues sean condiciones de vulnerabilidad, especialmente para los niños y las mujeres indígenas. Esto pues teniendo en cuenta que los oficios de las mujeres indígenas son muy distintos a los oficios que hace una mujer en la ciudad, ¿no? Entonces ellas vienen con unas prácticas diferentes que no van a poder desarrollar dentro de la ciudad, y lo que sucede y lo que ha determinado el bienestar familiar es que muchas de las mujeres indígenas terminan en condiciones de mendicidad junto con sus hijos. La respuesta que ha dado las entidades estatales o que venían dando las entidades estatales antes de que se profiriera este auto son dos. Una es la directriz para la prevención y atención integral de la población en situación de desplazamiento y riesgo con enfoque diferencial, que es desarrollada por la Dirección de Etnias, y estaba el Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en alto grado de vulnerabilidad y riesgo de desaparición, que es aprobada el 13 de junio de 2006 mediante el Acuerdo 005. Estas medidas obviamente no han tenido la repercusión necesaria para frenar el acelerado proceso que tienen de exterminio de las comunidades indígenas, y las medidas que establece la Corte Constitucional a adoptar en esta situación es: uno, que se cree un programa de garantías para los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento forzado, y otro, que ha llamado a los planes de salvaguardia étnica ante el conflicto armado. Es decir, se crean una serie de planes de salvaguardias para unas comunidades en específico, que son las que cuentan con mayor riesgo de pérdida o de extinción, y se establecen allí unos programas necesarios para su fortalecimiento. Esto se hace de manera interinstitucional, es decir, que se articulan diferentes instituciones del Estado para lograr consolidar estos planes, incluyendo al bienestar familiar, incluyendo a las mesas municipales de víctimas, a las unidades de víctimas, e incluyendo al Ministerio del Interior. Me gustaría como ponerles un ejemplo muy específico de cómo suceden estos procesos de desplazamiento, y es con una comunidad indígena. Ellos son los Nucacmacú. Lo que hemos podido conocer de ellos es que es una comunidad indígena que no se asienta en un territorio, sino que son sedentarios. Entonces ellos son una comunidad que viaja y recorre ciertos territorios durante diferentes espacios de tiempo, y lo que ha sucedido con ellos es que no solamente los llevaron a un punto donde como que podían confluir y podían vivir, es decir, que no siguieron siendo sedentarios, sino que los llevaron a habitar un territorio, y esto pues generó procesos muy difíciles. Es una comunidad que se encuentra en un exterminio muy, muy alto, y además
pues obviamente se generó una culturación muy fuerte, especialmente en el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, todos estos productos comestibles de los dulces, las gaseosas, entraron y afectaron muchísimo la forma de alimentación y los conocimientos ancestrales que tenía la comunidad respecto no solamente al territorio, sino a cómo hacer esa recolección de alimentos a partir de una vida sedentaria. Vamos con el tema del etnodesarrollo. El etnodesarrollo podemos verlo inicialmente desde algunos conceptos que podemos empezar a manejar a partir de lo que nos acerca a esta temática del etnodesarrollo. Está el ecodesarrollo, que es como un concepto que se ha empezado a manejar con las comunidades campesinas y es buscar una ecoevolución de la forma de vida que tienen las comunidades campesinas junto con la naturaleza. Esto pues tratando de desarrollar estrategias medioambientales sostenibles que permitan a partir de temas como la agroecología generar formas de producción que sean amigables con el medio ambiente, pero que ayuden a conservar algunos de los saberes de las comunidades campesinas en el hacer, sembrar y cultivar. Este ecodesarrollo no examina los conocimientos ancestrales, es decir, no tiene en cuenta algunas nociones que tienen las comunidades indígenas o las comunidades étnicas respecto a lo que es el hábitat y cómo se entiende ese hábitat desde un pensamiento complejo, como el pensamiento de las comunidades étnicas, que se distancia mucho, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, del pensamiento occidental. Cuando nosotros estamos urbanizados, vivimos dentro de una ciudad, nuestro pensamiento es una construcción social que se da a partir de modelos educativos. Nuestros modelos educativos generalmente occidentales parten de una separación del pensamiento material con el pensamiento intelectual. Entonces, una cosa es lo que nosotros hacemos cuando aprendemos, pero otra muy diferente es lo que hacemos cuando sabemos hacer cosas, ¿sí? Pensemos como en el trabajo de un carpintero, ¿sí? No están completamente distanciado a lo que hace, por ejemplo, un escritor. Entonces, esta diferencia de pensamiento se nota más cuando llegamos a una comunidad indígena, porque los indígenas no hacen esa separación del conocimiento de hacer con el conocimiento de saber. Para ellos es un solo conocimiento, así que en la medida en que ellos van haciendo, van trabajando, van cultivando, van cosechando, van construyendo, van tejiendo, también se va construyendo un pensamiento. Es decir, que esto sí lo tiene en cuenta el etnodesarrollo. Hay otro término que es la etnoecología, que son unos sistemas de conocimiento, prácticas y creencias. La etnoecología está como dirigida hacia un pensamiento de lo endógeno, ¿sí? Y esto prácticamente que se ve más que todo cuando hacemos estudios ecológicos o estudios biológicos y empezamos a ver esos plantas endémicas que hay en los territorios y que tienen unas facultades y que existen unos saberes frente a esas propiedades y facultades que tienen las plantas y que tiene el territorio para alimentarnos y para curarnos. El etnodesarrollo es un instrumento que define esa cosmovisión, esa forma propia de entender el desarrollo a partir de consejos comunitarios con la finalidad de garantizar y preservar la integridad cultural y pues llegar a lo que algunas comunidades indígenas, especialmente las comunidades andinas, llaman el buen vivir. Dentro de los procesos de los planes de vida, el etnodesarrollo, digamos que se da en tres consideraciones. Uno, es en un proceso complejo de vida donde existen unas consideraciones culturales que son muy respetuosas con los saberes naturales y ancestrales y que determinan algo muy importante y es que para las comunidades indígenas el territorio está muy relacionado con, uno, su espiritualidad y dos, con una simbología. Esta simbología parte no solamente de entender que el nacimiento o el origen de las comunidades indígenas parte de algo que se conoce como la ley de origen, es decir, de un desarrollo que no se da solamente desde lo antropocéntrico, es decir, desde el ser humano, sino que se encuentra ligado a lo ecocéntrico, es decir, al desarrollo de la vida, al desarrollo de la naturaleza y su influencia en alguna especie más dentro del territorio como es la del ser humano. Otro proceso que se da dentro de los planes de vida junto con el etnodesarrollo es un proceso de organización social,
dado que, como sabemos, pues esto parte de consejos comunitarios y genera una responsabilidad ecosistémica del pueblo con el territorio. Es decir, aquí se generan una serie de compromisos donde las personas que se organizan o la comunidad que se organiza, pues plantea una serie de pautas donde se generan conocimientos y se generan estrategias y procesos para conservar el territorio y a partir de los saberes ancestrales de una comunidad. Finalmente, pues hay una construcción básica de la apropiación de los recursos, es decir, que las mismas comunidades empiezan a determinar cómo va a ser esa economía agrícola de su territorio, cómo van a producir sus propios recursos, cómo los van a obtener y cómo van a desarrollar esos procesos de no solamente venta, sino también de seguridad y soberanía alimentaria, es decir, que ellos puedan ser autosuficientes y sustentables dentro del mismo territorio. Acá les quiero presentar, es que no puse los links en la presentación porque a veces se pone muy lento. Entonces, les quiero presentar este documento del Ministerio del Interior, que nos habla precisamente de del ABC de los planes de desarrollo para las comunidades indígenas. De acá yo tomo el concepto de planes de desarrollo y ustedes pueden encontrar aquí qué se necesita para hacer un plan de desarrollo. Bueno, ¿qué papel juega el Ministerio del Interior? Pues digamos que es un facilitador, pero que no es que su papel sea el más importante. ¿Cuál es la vigencia de los planes de desarrollo? Entonces, como vemos, deben tener una proyección de 15 a 20 años, es decir, un plan de etnodesarrollo, perdón, siempre va a estar pensado en un mediano y corto plazo. ¿Cuáles son los ejes que maneja? Entonces, está la administración, fortalecimiento, bueno, y está orientado a las comunidades afrocolombianas. Creo que les voy a poner el link en el chat, pero muy seguramente también se los haré llegar a los foros para los estudiantes que no están dentro de la sesión. Y voy a continuar con mi presentación. Tengo que hacerlo así, como mostrarlo muy rápidamente por temas de tiempo, porque solamente tenemos 1 hora para la presentación. Bueno, siguiendo como con nuestra línea y pasando del etnodesarrollo, vamos a ver un poco qué son los planes de vida inicialmente, para luego ver cómo se consolida un plan de vida. Para ello, vamos a ver un pequeño fragmento de un video sobre lo que es un plan de vida. Ay, pero esperen. Esperen un poquito el volumen porque de seguro no me pueden escuchar. Comunidades indígenas en todo el mundo están enfrentando amenazas crecientes sobre sus territorios y culturas. No obstante, muchas de esas comunidades están luchando para proponer modelos de vida propios. En los últimos 30 años, comunidades en América Latina han estado planeando sus propios futuros, en sus propios términos, y basados en su propia cosmovisión y valores culturales. Desde Colombia, pasando por Ecuador y Paraguay, los pueblos indígenas están desarrollando sus propios planes de vida. Allá arriba vive mi linda guambiana, a la orilla de mi río Piendamó. Un plan de vida es una herramienta de empoderamiento y autodeterminación comunitaria, desarrollada primero por pueblos indígenas de Colombia y posteriormente adoptada por pueblos indígenas en toda América Latina. Es una evaluación que es muy a conciencia internamente, insisto, sin ninguna intervención de afuera, a que nos hace llegar a la raíz de la situación, ya sea negativa o positiva. Es contextualizar nuestros tiempos, no tanto correr al tiempo del gobierno
o de muchas ONGs, porque generalmente el mundo occidental inicia algo y tiene un fin, tiene unos periodos muy concretos. Nuestro mundo no, y es el mundo de todos los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas a menudo enfrentan presiones para desarrollarse según los dictámenes del Estado y del capital internacional. Los planes de desarrollo oficiales son radicalmente diferentes al plan de vida de las comunidades. Actualmente en Colombia lo llaman plan de desarrollo. Es una dinámica desde el recurso económico, desde un periodo de gobierno y que es hecho en las oficinas, en el escritorio, pero no se incluye la palabra y el espíritu de la comunidad. Nosotros no queremos un plan de desarrollo, nosotros queremos un plan de vida. ¿Y qué es la vida para nosotros? Pues es el territorio, es nuestro idioma, son nuestras propias costumbres, nuestra tradición oral. El Estado trae el modelo del plan de desarrollo con proyectos específicos y nosotros decimos, no, señor Estado, ese es su modelo. Nuestro modelo es el plan de vida según como nosotros, como nuestra autonomía o como nosotros queremos que sea la educación, como nosotros queremos que sea la salud, como nosotros queremos vivir y como nosotros queremos ser. El plan de vida es una oportunidad para trazar su propio destino colectivo, desde su autodeterminación como pueblo, para tomar sus propias decisiones sobre el futuro. Este video mostrará el plan de vida del pueblo Misak en Cauca, Colombia. Su territorio ancestral está ubicado en las montañas de los Andes, en las alturas donde crecen pocos árboles y donde han vivido por siglos como agricultores. Aproximadamente tenemos 15.000 hectáreas, el 70% son sitios sagrados como esto. El 20% pues son laborables. La economía del pueblo Misak es la agricultura y la parte agropecuaria. Trabajamos la tierra desde pues, años milenarios, se cultiva mucho lo que es la cebolla, la papa, algunas hortalizas, el maíz, la quinoa. Para los Misak el territorio significa es la supervivencia del Misak. A través de la experiencia de los Misak, abordaremos qué es un plan de vida, cómo puede ser útil y cómo construirlo. La intención del video no es decirles cómo hacer su plan de vida, porque este solo lo pueden hacer ustedes, pero las experiencias de los Misak pueden proveer ideas útiles. Nosotros somos propiamente nativos de esta tierra y que tenemos que vivir en defensa de nuestra gran riqueza. Ser Misak es un orgullo de estar con nuestro propio vestido, hablamos diferente. Bueno, yo lo dejo ahí. Si quieren también les comparto el link para cuando ustedes tengan tiempo, lo puedan ver. Ahí. Como se dan cuenta, pues se demora 23 minutos, entonces nos tomaría prácticamente toda la sesión verlo completo. Pero pues seguramente ustedes tendrán algún tiempo para verlo. Entonces, volviendo a nuestra presentación, y como ya veíamos, pues entonces los planes de vida es un concepto que las comunidades indígenas crean y no es en contradicción, en comparación con el plan de desarrollo, sino es cómo ellos quieren hacer, cómo quieren ellos tener su vida, ¿no? Y de su vida colectiva. Entonces, el plan de vida, pues es un documento que parte se crea en las comunidades indígenas, es un documento que se envía al Ministerio del Interior y es un documento muy importante porque también es el que ayuda en la consolidación de los territorios indígenas. Estos planes de vida pues contienen información sobre la comunidad, sus recursos y necesidades, como pues veíamos en el video, entonces se establece los límites territoriales, cuáles son los recursos, se hace como esa diferenciación de los territorios sagrados, los territorios que son cultivables y laborables, cuáles son los productos agrícolas que se dan dentro de la comunidad,
se hace una información sobre qué quiere la comunidad, es decir, como una visión hacia dónde van, obviamente no determinados en tiempos, no es de 20 a 25 años, no, sino es cómo vienen trabajando y hacia dónde van. Pues generalmente las comunidades indígenas nunca hablan de un tiempo recto, lineal o línea del tiempo como hacemos nosotros en Occidente, sino que ellos hablan del tiempo como un caracol, es decir, en una espiral de ciclos. El posicionamiento de la comunidad indígena en relación con el gobierno y los actores gubernamentales. Esto es muy importante porque es el diálogo intercultural que las comunidades plantean, que se da en dos dimensiones. Uno, dentro del territorio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos procesos de gobernanza que se van a dar dentro del territorio? ¿Sí? Esa organización política partiendo de algo que es el principio de autodeterminación. Es un principio constitucional para las comunidades indígenas que les permite tener su propia forma de gobierno dentro de sus territorios indígenas. Y también está el diálogo intracultural, es decir, que se da entre las mismas comunidades indígenas, y el diálogo intercultural, que se da entre las comunidades indígenas y otras culturas diferentes, como pueden ser las campesinas, afrocolombianas y pues obviamente las mestizas blancas o urbanas, y pues sus actores gubernamentales, ¿no? Entonces, esta parte de la interculturalidad es muy importante porque es, aparte de ser un diálogo que prima o que potencia la diversidad en Colombia, pues es un diálogo que también permite la participación de las comunidades indígenas también a nivel político y democrático. La visión de la comunidad a largo plazo, como les dije, entonces recordemos que el tiempo en las comunidades indígenas pues tiene una noción diferente. El contenido, pues obviamente depende de cada comunidad y organización indígena, ¿no? Porque recordemos que pues cada comunidad es un mundo, es una nación, ¿sí? Ellos hablan de naciones y hablamos de Colombia como un país plurinacional, ¿no? Entonces encontramos diferentes naciones porque son diferentes formas de gobierno. También esto es un proceso político que busca que las comunidades puedan establecer una serie de necesidades, una serie de demandas, pero también que los lleve a lo que puede ser una reconstrucción de la memoria oral y de la memoria histórica del pueblo, y con ello pues plantear formas de ordenamiento o formas de organización territorial, dado que pues las comunidades indígenas son los ¿cómo decir?, los habitantes originarios del territorio, y estos planes lo que también ayudan es a recuperar esos territorios que hacen parte de una comunidad indígena. Entonces, pues un plan de vida responde a quiénes somos, qué buscamos y qué queremos. Obviamente no existe un solo método para hacer un plan de vida. De hecho, las comunidades indígenas casi no hablan de metodologías, esa es una palabra muy de Occidente, sino que ellos hablan es de un conocimiento milenario, de unos saberes que son transmitidos a partir de la oralidad, y pues realmente es ahí donde entra el tema de la minga con mucha potencia, que ya veremos a continuación. Para este tema de los planes de vida y siguiendo como los parámetros que tenemos dentro de la guía, vamos a ver, bueno, acá tenía otro video sobre, este sí es muy cortico, es de 1 minuto y 30 segundos, es cómo elaboran un plan de vida en una comunidad indígena en Urabá, la comunidad indígena Zenú. No sé si quieran verlo o les dejo el link para que después lo vean. ¿No? Bueno, como es tan cortico lo voy a poner. La Gerencia Indígena de Antioquia llegó hasta el municipio de Arboletes para socializar el primer plan de vida en la región de Urabá. Se trata de una apuesta para el buen vivir de los pueblos ancestrales, en la que se tratan temas fundamentales como lo histórico, lo cultural, lo político, lo social, lo ambiental, lo económico y también lo educativo. El primer resguardo indígena en socializar su plan de vida fue Canime, indígena Zenú, que buscan rescatar su historia y fomentar las bases para un buen futuro. Es la ruta que nosotros vamos a tomar desde ahora en adelante para que nuestro resguardo en el futuro
rescatemos todas las tradiciones que se nos están perdiendo. Identificar cómo han vivido las comunidades indígenas y cómo quieren vivir es uno de los principales objetivos de esos planes de vida. Elaboración que cuenta con el apoyo de la Gerencia Indígena de Antioquia, la ONU y en este caso de los CANIME. También cuentan con el apoyo de la Alcaldía de Arboletes. Es muy importante para cada uno de los pueblos indígenas porque es su plan de desarrollo entre su comunidad. Hemos estado trabajando muy de la mano con la gobernación de Antioquia. Una de las líneas principales del resguardo CANIME es la conservación de su cultura y la consecución de tierras para fortalecer la agricultura. Entonces, como vemos, es como todas las entidades que entran a participar dentro del desarrollo de un plan de vida. Entonces están las alcaldías, algunas organizaciones, algunas ONGs, pero bueno, no, el tema no es tanto como cuál es la intervención que se da, sino que el plan de vida es un tema que se da dentro del mismo territorio indígena. Aquí tenemos esta página de Territorio Indígena y Gobernanza, donde podemos ver cuáles son los procesos y pasos que se dan dentro de un plan de vida indígena. Entonces está, lo primero, pues construir un procedimiento para facilitar esa construcción del plan, determinar una visión hacia dónde quiere ir la comunidad, hacer un diagnóstico comunitario comunal participativo. Esto generalmente las comunidades indígenas lo trabajan a partir de la cartografía, es decir, poder diagramar o poder a partir de sus propios desde su propio pensamiento y llevarlo como a un lugar gráfico, establecer cuál es la situación actual de la comunidad, dónde viven, cómo viven, cuáles son sus recursos, cómo es el funcionamiento de las escuelas, puestos de salud, y bueno, esos temas que están dentro del territorio, identificación de sus, priorización de problemas e identificación de problemas, plantear unas soluciones a los problemas priorizados, ¿sí? Hacer una planificación participativa. Bueno, acá hay como un ejemplo de un acueducto. También hay una formulación de proyectos, se realizan cronogramas de actividades, un inventario, evaluación, se generan unos ejes estratégicos y unas metas. Y finalmente tenemos esta página que es la página del Ministerio del Interior, donde podemos encontrar los planes de vida de las comunidades indígenas en Colombia, los que se han hecho hasta el día de hoy. Entonces aquí está toda la compilación, por si alguno en algún momento quiere revisar, puede entrar a esta página del ministerio y ahí va a encontrar toda la información. Bien, se los voy a pasar. ¡Ay! ¿Se me corta? ¿No me están escuchando? Ay, ¿será mi internet? Hola, ¿me están escuchando? Sí, la escucho. Ah, bueno, genial. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Ah, en el video. Ah, bueno, es que sí, a veces los videos fallan, pero de todas maneras ahí les dejé los links. Entonces ustedes muy juiciosamente después pasan y revisan. Vamos a ver el tema de la minga. Entonces, ay, para la minga también les tenía un video, lo más de interesante. Ah, ok, solo fue la presentación del video. Vamos a ver qué es una minga inicialmente y luego ya entraremos en el tema como tal de la minga de pensamiento y reflexión. La minga es por derecho propio para ellos una herramienta que han usado repetidas veces con el propósito de poner en la arena del debate público nacional sus reivindicaciones y reclamos como pueblos. La movilización, digamos, es un componente tremendamente importante de cualquier democracia y sobre todo la escucha y el diálogo en ese tipo de escenarios pues van a ser absolutamente fundamentales para legitimar una democracia real. Una minga requiere primero que todo una capacidad de trabajo organizado tremenda. Ese parar significa una organización interna muy cuidadosa en la que se tienen que garantizar la puesta en marcha de ollas comunales, se tiene que garantizar la puesta en marcha de maneras como se va a descansar, se va a pasar el momento, cómo se van a crear mecanismos para proteger la seguridad de la minga precisamente de infiltraciones,
El movimiento social en Colombia suele, digamos, llegar a esas vías de hecho justamente porque no hay espacios de participación democrática donde se puedan tomar decisiones en ese sentido. Parte del efecto que tienen este tipo de movilizaciones es llamar la atención sobre cómo se han cerrado progresivamente esos mecanismos de participación. ¿Qué hice? Ay, los virus. Ok, entonces, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que la minga es un proceso de organización comunitaria que se da dentro de las comunidades indígenas y que se da en dos, digamos, facetas o está relacionada con dos acciones. Una, que es la minga de pensamiento, en la que se generan unos procesos, como lo dice aquí la diapositiva, en el que se asiste a compartir el pensamiento, pero no solamente en el sentido de dar, sino también recibir. Y lo que se hace pues es cuando se da como el espacio para poder compartir la palabra, esto también a partir de unas prácticas muy importantes que se dan alrededor de la tulpa o la tulpa de pensamiento, es decir, esa reunión del fuego en el que se empieza a compartir la palabra y donde es muy importante poder dialogar, pero también es muy importante escuchar. Y está también la minga, que es como la forma de organización comunitaria que permite hacer acciones para mejorar las condiciones de vida de una comunidad. Entonces nosotros podemos encontrar comunidades en las que se desarrollan procesos de, o sea, hacen mingas con olla comunitaria para hacer el arreglo de un acueducto, para arreglar una vía, ¿sí? Entonces podemos ver que la minga es una forma de organización comunitaria, pero también es un proceso de pensamiento y reflexión. A partir de las mingas de pensamiento, sucede algo muy interesante y es que es el escenario propicio para la discusión política. Entonces, es allí donde, por ejemplo, se hace la construcción de los planes de vida, es allí donde las comunidades deciden salir a marchar, por ejemplo, ¿no? Se hace toda esa intención o se crean esas acciones, digamos, para exigir o pedirle garantía de un derecho. Cuando nosotros hablamos de minga en pensamiento, hablamos de ese compartir la palabra, de sentarse y escuchar a los mayores, principalmente quienes son los que entregan la palabra a las generaciones que vienen, como una forma de no solamente hacer una trascendencia del conocimiento, sino también transmitirlo, ¿sí? Para que los demás puedan aprender. Pero también tenemos unas mingas de reflexión, donde las comunidades ya generan unas acciones políticas, donde establecen unos parámetros donde van a decidir cuál es el camino a seguir, ¿sí? Especialmente hay estos encuentros de políticos en situaciones, por ejemplo, como la actual de un paro nacional o en situaciones que se dan dentro de un contexto jurídico de cuando alguna de las personas de la comunidad comete alguna infracción o delito. Entonces vemos cómo es una forma de organización comunitaria para el hacer y también para el conocer, aprender y decir, ¿no? Es como una de las escuelas más importantes que hay dentro de una comunidad indígena y cuando nosotros somos invitados a estos círculos de pensamiento, estos círculos de palabra, pues generalmente uno como occidental o a mí me ha pasado cuando he ido, casi que no comparte palabras y no recibe, pero sí está dentro del ejercicio el tener que decir algo, ¿no? Al hablar y también poder participar con la palabra, ¿no? La palabra es algo muy importante en las comunidades indígenas, no solamente en el tema de la transmisión de conocimiento, sino también en la construcción, ¿no? Porque lo que se hace es tejer pensamiento en ese momento, se teje la palabra, dicen ellos, entonces es el momento en que se van recopilando todo eso que se va diciendo y se va haciendo una construcción. Bueno, no sé, creo que hasta acá va mi presentación del día de hoy. Lo siguiente será ver nuestra guía de actividades. Entonces, bueno, como sabemos, esta actividad cierra el próximo lunes 7 de junio. Pues lo primero que debemos hacer es revisar con mucho detenimiento las lecturas de la unidad 1. Creo que hay solamente un inconveniente con el auto. No sé si les pasó, pero cuando yo lo fui a descargar, pues no se puede desde el link que está dentro de la plataforma, sino pues toca buscarlo en internet.
Y hay unas lecturas muy interesantes que los invito por favor a que las realicen. Allí van a encontrar algunas de las cosas que yo dije dentro de la webconferencia, pero como ven, pues también he utilizado otros recursos de mi formación propia que les he querido compartir en este momento. Cada uno de ustedes va a revisar estos contenidos bibliográficos y va a responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que fue el que les presenté inicialmente? ¿Cómo se construye el etnodesarrollo? Mencionar los pasos para la construcción de un plan de vida. ¿Quiénes son los dueños de un plan de vida? Yo creo que con lo que hemos hablado es evidente quiénes son los dueños, quiénes son los responsables del proceso de construcción y de la metodología y de su implementación, qué es una minga de pensamiento y qué es una minga de reflexión. Después de realizar las preguntas del taller, los estudiantes deben debatir, y esa es mi invitación para que, por favor, utilicemos el foro como una forma de debate. Es muy importante que coloquemos allí nuestras ideas, es muy importante también que argumentemos no solamente la importancia de los planes de vida para las comunidades, sino también que pensemos más allá qué influencia tiene esto dentro de los procesos educativos, ¿no? No está mencionado dentro de la conferencia, pero es muy importante y en algún momento una de las personas que estábamos viendo en el video de la comunidad guambiana nos decía que los procesos educativos son muy importantes dentro de los planes de vida porque nos están implementando o nos están llevando a una construcción de educación propia de las comunidades indígenas. Las entregas individuales pues son la participación en el foro y hacer aportes a los comentarios que hagan sus compañeros, y de forma individual deben entregar un informe en el que se incluyan las preguntas y las reflexiones dadas en el foro por los estudiantes, que debe ser presentado en formato Word, con portada, en la lista de preguntas, las reflexiones y una bibliografía. Recuerden que para la bibliografía tienen que utilizar las normas APA. En las citaciones y pues obviamente en las referencias y dentro de la bibliografía final. Y eso sería lo que compone nuestra actividad para esta segunda fase en planificar. No sé si alguien tenga alguna duda. Tutora, yo tengo un sinsabor con el tema del debate, ya que solo tengo una compañera, solo ella y yo hemos participado. Creo que es un poco complejo no tener más personas que nutran el debate. Sí, es realmente muy difícil, pues porque no, pues si no se genera la participación es muy difícil generar un debate. Pues pensaría yo que podríamos generar de pronto un espacio para alimentar ese debate, pero eso pues tendría que ser necesariamente contando con su aprobación. No sé si a ustedes les parezca conveniente realizar un encuentro participativo en CIPAS, estos encuentros, estos círculos de interacción participativa, para que generemos un debate respecto a este tema de los planes de vida. Entonces podríamos programar una fecha para hacer ese debate, a ver si conseguimos más compañeros y pues podemos seguir dialogando respecto no solamente a lo que son los planes de vida, sino que seguramente ustedes también tendrán muchas cosas que decir al respecto de si les parece o no les parece cómo se ha desarrollado este tema en Colombia, esta construcción tan importante que hacen las comunidades indígenas, ¿no? Es muy importante y el video que les mostré a mí me parece muy poderoso porque nos permite ver cómo las comunidades indígenas son las que han construido estas formas de organización. Entonces me dirán, ¿para cuándo lo dejamos? ¿Sería para la próxima semana? ¿Cuándo les queda bien? ¿A qué hora les queda bien? Quedo atenta. Las lecturas son de la unidad 1, Ligia. Tutora, buenas noches. Buenas noches. ¿Me recuerdas tu nombre? Es que dice Diana Ovario Gutiérrez. Anarquista. Sí, qué pena. Hola, Diana. Tranquila. Pues, tutora, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que tú propones respecto a hacer un encuentro así de CIPAS porque, pues, como te decía, es un poco complejo. Yo creo que, no sé si de pronto la otra compañera está de acuerdo que sea así más o menos a esta hora,
6, 7 de la noche pues, para que ya digamos que la mayoría de personas pueda haber dejado sus actividades y poder participar. A mí sí me parece muy importante poder, o sea, hacer como un diálogo con la gente porque yo en los semestres que he estado siempre he tenido como ese inconveniente de que los grupos son muy pequeños o muchos de ellos no participan sino hasta el final y realmente uno no tiene con quién interactuar respecto al tema o sea, hace falta, yo sí siento que eso hace falta. Sí, estoy de acuerdo y creo que pues en los círculos de interacción que he hecho en otros cursos nos ha funcionado muchísimo porque nos lleva a pensar y a generar nuevas ideas. Y, por ejemplo, hubo uno en el que trabajamos a partir de videos, digamos como el que les puse del plan de vida. Podemos, como todos, ponernos la tarea de ver ese video y generamos un diálogo a partir de ese plan de vida de la comunidad guambiana. No sé qué les parezca a ustedes. Pues yo estoy de acuerdo, tutora, con la idea, muy de acuerdo. Ok, entonces hagamos una cosa, dejémoslo para este jueves de hoy en 8 días, ¿sí? A la misma hora, o sea, el jueves 3 de junio, antes de que se les cierre la actividad. Entonces aquí ya me voy a programar yo, entonces CIPAS, plan de vida. A las 7. Listo. Ya hice mi programación y pues las invitaría y los invitaría a los que después vean el video que utilicen ese link, ya se los vuelvo a colocar, el del plan de vida de la comunidad guambiana, ahí se los envío, para que por favor todos lo veamos. La idea no es llegar a verlo, sino que todos ya lo hayamos visto y pues entonces sí ya generemos una discusión respecto a, o una reflexión respecto a este plan de vida de esta comunidad. Vale, sí señora. Listo. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, inquietud. No, pues realmente a mí sí me sirvió un montón porque tenía como cierto cruce de ideas digamos, respecto a lo de la minga de reflexión y la minga de pensamiento, pero pues aclaré bastante hoy, tutora, gracias. Bueno, eso me alegra mucho. Lo que pasa es que la minga de reflexión y la minga de pensamiento se encuentran en muchas cosas. Es muy difícil separarlas. De hecho, para mí es casi que un solo lugar en sí. O sea, no las puedo diferenciar. No me parece ni necesario. Pues para mí como que es ese mismo encuentro y compartir la palabra. Pero pues también hay que tener en cuenta que hay espacios ya de decisión que tienen las comunidades indígenas, pero pues no se aparta de ese contexto de la minga, ¿no? De esa organización comunitaria. Ligia. No, sí, está bien, pero para mí ya por lo menos los planes de vida lo entendí, ya me quedó más claro porque estaba confundiendo como la idea. Sí, pues básicamente los planes de vida, cuando nosotros pensamos en un plan de vida, nos podemos parar a pensar en unos ejes estratégicos que manejan las comunidades indígenas. O sea, de hecho, los planes de vida son tan transversales y eso es lo que los hace más interesantes, porque parten de casi que 4 ejes: educación, ambiente, alimentación y territorio. Pero todos son transversales entre ellos. Sí. Ahí es donde venía como la dificultad para comprenderlo, porque uno de los planes de desarrollo trabaja muchos temas. Pero lo que me parece muy interesante es esa discusión que dicen los guambianos, como el plan de desarrollo está limitado en el tiempo, ¿sí? Y el plan de desarrollo ya es muy esquemático. El plan de vida es como la forma de vida, ¿sí? Y uno no va a encontrar un plan de vida igual al otro. Todos van a ser diferentes. Claro, de acuerdo a las necesidades que tiene cada comunidad en su territorio va variando. Y en cambio el plan de desarrollo es un esquema que es como una línea recta. En cambio, pues lo que yo veo de los otros, pues como tiene que ver con el buen vivir, el summa causai que le llaman en quechua, es como que tiene muchas variaciones. Es más, no sé si el término quepa, pero se me hace que es como más humano, pues no es tan lineal, tan práctico, tan pragmático, digamos. Pues me parece a mí que la gran diferencia es que el plan de vida, igual a lo que hace el etnodesarrollo, es tomar en cuenta los saberes y la cultura de las comunidades, ¿no? Entonces parte desde allí, desde ese centro tan importante, y es quiénes somos,
¿no? Un plan de desarrollo, pues es qué queremos, hacia dónde vamos, ¿sí? Un plan de vida es quiénes somos. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Sí, tutora, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su asistencia. Voy a dar por finalizada acá la grabación. Gracias, tutora. Muchas gracias, que estén muy bien.